Es que me estaba haciendo un café. ¿Sale? Perdón, pero déjenme ver. Vamos, permítanme un momentito, déjenme acomodar. Fabio, ¿estás en sala de espera? Había entrado, creo, ¿no? Ok, bueno. Vamos a continuar con los ejercicios con distribuciones de carga continua. Entonces, fíjense bien, vamos a ver esta semana y la siguiente, lo que veamos, y el examen sería la siguiente semana, ¿sí? Entonces, recuerdo que les había pedido los apuntes hasta el final del semestre, pero no, los van a subir por unidades. Ya después yo les voy a decir a dónde los suben y va a ser un día de la siguiente semana. Los tienen que subir, yo creo que van a tener como unos 15 minutos para subirlos, ¿sale? Entonces, pues yo creo que en Classroom, ¿verdad? Entonces los apuntes van a ser por departamental. Entonces en total van a subir 3 archivos en PDF que van a ser sus apuntes de cada departamental para que estén preparados. Entonces va a ser la siguiente semana. Yo me imagino que el jueves de la siguiente semana es su Oiga, maestro, o viernes. Mande. Dice mi compañero David Olivares que lo sacó, que si lo puede dejar entrar. Que si lo dejo volver a entrar. ¿Ya estaba? Sí, que ya estaba y que lo sacó. Ok. Bueno, entonces les comento para que estén preparados, ¿sale? Yo les voy a indicar la fecha de... También mi compañero Hugo. Él no estaba. Él acaba de intentar ingresar. Él sí no estaba, para que veas. Bueno, entonces les comentaba, su examen va a ser la siguiente semana, en la última clase de la siguiente semana, que no recuerdo qué día es, pero que es la clase que no doy, se me hace que es la última, entonces esa, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar, vamos a seguir haciendo ejercicios de distribuciones de carga continua, ¿sí? Entonces vamos a ver lo siguiente. Voy a escribir el problema. Ay, está muy grande. Ahí. Entonces, va a ser el primero. Determine el campo eléctrico. El campo eléctrico en un punto sobre el eje Z. En un punto sobre el eje Z. Si el campo es generado por una, espérenme si hago o cuál. Vamos a hacer el último de una línea, ¿sale? O a lo mejor, a ver, el fin de semana les dije que les iba a dejar tarea, pero se me olvidó. Generado por una línea de carga, que tiene una longitud 2L, o díganme si ya se los dejé, porque ya no supe qué hice. Al otro grupo creo que sí. Una longitud 2L y una densidad de carga uniforme.
una densidad de carga uniforme. Entonces, aquí, aunque me mencionen, fíjense bien, la línea para que me ayude, pues yo la tengo que ubicar sobre un eje, ¿verdad? Entonces, como me están pidiendo aquí el campo generado en un punto Z, pues nosotros podemos utilizar cualquier plano, el plano YZ o el plano XZ, de tal forma que Z sea el eje donde voy a ubicar el punto de campo. Y la línea pues tiene que ir en el otro eje, ¿sale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es pues establecer nuestro sistema de referencia, que yo en este caso vamos a poner, puede ser el eje X o el eje Y, ustedes como quieran. En la línea horizontal y en la línea vertical voy a poner al eje Z. ¿Sale? Entonces vamos a etiquetarlos. A este le voy a poner X y a este le voy a poner Z. Entonces lo vamos a hacer rápidamente para hacer alguna lámina ahorita. ¿Sí? Permítanme un momentitito. Ok, entonces vamos a trazar, bueno, voy a ubicar la línea sobre el eje X. Es que díganme si ya lo hice, porfa. Siento que ya, pero se me hace que no fue con ustedes. ¿Alguien me podría decir? Es que hizo un ejercicio, pero era una línea que medía 2L desde el origen en el eje X. Desde el origen hacia el positivo, de 2L. Ah, ¿y no hice alguno donde estuviera centrada la barra? No. No, ah, ok, gracias. Eso era lo que quería. Muchísimas gracias. Entonces tengo esta. Sí. Tengo esta, ¿cómo se dice? Esta barra. Entonces la longitud, como la voy a centrar según esto. Entonces esto es menos L y esto es L, las coordenadas, ¿verdad? Porque la longitud, pues sí es 2L. Entonces, en este caso, es que no me acuerdo si ya se los puse con A y menos A. Sí, creo que fue el ejemplo donde se puso cero. Sí. El campo. Entonces es el mismo. Este es exactamente el mismo, nada más que ahí nombraba eje X y eje, o sea, puse la línea sobre el eje Z, si fuera este, y obtenía el campo aquí. Acuérdense, se hacía cero el campo en Y, ya me acordé yo también. Sí. Entonces, es el mismo ejemplo. Ya decía yo. Y nosotros ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer otro diferente, olvídenlo. Entonces aquí vamos a obtener lo siguiente. Vamos a hacer una esfera ahorita, ¿sale? Entonces, el siguiente ejercicio es determine el campo eléctrico. Determine el campo eléctrico en un punto sobre el eje Z, sobre un punto sobre el eje Z, desde el centro, bueno, no, sobre el eje Z, coma, si el campo es generado por
una esfera cargada de radio R mayúscula, que porta una densidad de carga, le voy a poner superficial, de carga uniforme. Y vamos a poner entre paréntesis, considere a la esfera centrada en el origen. Ok, entonces si se fijan, estuvimos haciendo ejercicios de líneas, pero aquí ya me está hablando sobre una esfera, es decir, tengo una simetría esférica. Pero si yo leo el problema me dice que tiene una densidad superficial. Entonces voy a trabajar con la densidad sigma y esto significa que solamente tengo un cascarón, ¿verdad? Es como el cascarón que tengo centrado sobre el origen. Y el origen va en 3 dimensiones porque sabemos que la esfera tiene una geometría en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, el punto me lo pide sobre el eje Z, yo lo puedo ubicar sobre el eje Z como yo quiera. Entonces voy a trazar el espacio, en este caso debemos trazar el espacio para trazar la esfera, ¿verdad? Entonces trazo los 3 ejes. Entonces tengo el eje X, el eje Y, eje Y y eje Z, y luego vamos con el eje X. Entonces tengo esto. X, Y, Z. En el caso de que me dijeran que la densidad que porta la esfera es volumétrica, pues en ese caso sí sería la esfera completito, ¿verdad? Como, ¿cómo se llama? Por la superficialidad, ¿no? Sí, se me fue la onda, es que estaba leyendo otra cosa. Sí, aquí fíjense bien, también me distraje. Sí, aquí me dicen que es densidad superficial, entonces prácticamente solamente es el cascarón, ¿sí? Como si fuera un huevo, es el cascarón. Pero si aquí me dijeran que la densidad es volumétrica, pues entonces sería como el cascarón con lo que trae dentro, ¿verdad? Entonces sería una densidad de volumen. En este caso no, entonces voy a ubicar la esfera, que yo voy a poner un círculo, ya ustedes saben que esto es una esfera. ¿Sí? Entonces, la esfera me dice que está centrada, si lo quiero ver así. Y si quieren le ponemos aquí algo que determine o que nos diga que es una esfera, ¿verdad? Esa es una esfera, más o menos. Entonces, la esfera tiene un radio constante, ubico su radio. Acuérdense que los radios son las distancias desde el origen a cualquier punto del cascarón, a cualquiera. Esto es R mayúscula. Yo puedo trazar el radio aquí, acá, acá, va a ser una distancia constante. Y luego el punto de campo me dice que está sobre el eje Z, entonces voy a tener que este es un punto que tiene coordenadas 0, 0, 0, Z, porque acuérdense que estamos trabajando en 3 dimensiones. Entonces tengo 0, 0, Z. ¿Por qué? Porque me dice que es un punto general, ¿verdad? No me da un valor específico. Ok, ya tengo todo. Ahora debo de trazar los vectores R y R'. Entonces, el vector R, pues está muy fácil porque es el vector que une el origen con el punto de campo, ¿verdad? Entonces, este va a ser mi vector R.
Y el vector R', pues es el vector que une el origen con mi carga. Pero en este caso, pues yo tengo que, como es una carga continua, voy a tomar un cachito de carga como un cuadrito aquí, ¿sí? Voy a decir, este es mi DQ, es como si fuera un cuadrito, ¿sí? Y es tan pequeñito, es pequeñito, ¿eh? Entonces ahí trazo el vector, obviamente eso está sobre la superficie, ¿verdad? Eso está sobre la superficie porque no hay nada dentro. Entonces, ahí está. Esto es R'. R'. Y ya, pues el vector R menos R', pues es este vector. Y la flechita va hacia acá. Esto es R menos R'. Ujú. Ok, ya tengo todo establecido. Pero ahora esto, imagínense que ustedes están aquí. Bueno, es que R es muy fácil de ponerlo porque ya está en coordenadas. Entonces aquí voy a poner R es igual a 0,0, Z. R', fíjense bien, para determinar R', es como si yo estuviera dentro, de la esfera. Entonces cualquier cuadrito de carga que yo quisiera tomar sobre esa esfera, pues de mí, si yo estoy en el origen aquí, yo vería que cualquier cachito que quiero tomar sobre ella, pues será acá, 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 siempre va a estar a una distancia R del radio, del origen, ¿no? O sea, pueden ustedes imaginarse que están aquí y que voltean y quieren tomar un cachito de un pedacito de carga sobre la esfera, pues van a ver que la distancia va a ser radial, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a mezclar las coordenadas cartesianas con las coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ¿alguien me puede decir cuál es el vector unitario o en qué dirección va el vector unitario? No, más bien, esa es la pregunta. ¿Cuáles son los vectores unitarios en coordenadas esféricas? Son 3, ¿no? Pero ¿cuáles son? ¿Y J y K? Eso es en cartesianas. O sea, sí está bien, pero es en cartesianas. Sería para X, para Y, para J, si es I, J y K. Alfa, teta y sí. Es, teta y phi, sí. Y rho y Z. R gorrito, ¿no? Acuérdense que es radial. Las coordenadas, primero, las coordenadas esféricas son R, teta y phi, que es una coordenada radial, es una coordenada, dos coordenadas angulares, pero una es el ángulo polar y otra es el azimutal. Entonces, esta distancia que tengo yo aquí, pues va en una dirección radial, ¿sí? Entonces, siempre va a estar a la misma distancia que es R mayúscula, pero la dirección de R' es un vector unitario. Voy a poner en rojo. Aquí es un vector unitario que va a lo largo de cualquier vector radial, y a ese vector nosotros le vamos a llamar R. ¿Cómo le pondré? R'. R gorrito. No, ya sé cómo lo voy a llamar. Le vamos a poner R mayúscula. Ay. Gorrito. Eso me indica que es un vector unitario que va en dirección radial.
Entonces, yo puedo establecer al R', que aquí hay que recordar lo que vimos en cálculo vectorial. R' igual. Si lo pongo yo en esféricas, debería de ir la coordenada radial, la coordenada azimutal y la coordenada polar, o la polar y la azimutal, ¿verdad? Entonces, este está en cartesiana, si no hay problema, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí este R gorrito, R', la vamos a poner como R, 0, 0. O bien, esto es lo mismo que R en R gorrito, para que no se confundan. Ay, permítanme porque me están hablando. Nada más rapidito, voy a contestar una llamada. Listo, perdón. Entonces les decía, aquí importante que recuerden esto, porque aparte de esta materia, cuando vean teoría electromagnética van a volver a ver lo mismo, que puedo yo expresar cualquier vector o la ubicación de un pedacito de carga sobre una esfera con densidad superficial como R, que es el radio, la distancia del origen a cualquier punto, en una dirección R gorrito, ¿sale? Entonces, tengo eso. Y luego, pues tengo que tiene una densidad superficial que nosotros recordamos que era sigma,
¿sí? Sigma, acuérdense que es DQ en DA, un diferencial de área. Entonces, de aquí, DQ es igual a sigma DA, ¿verdad? Y luego, como este es uniforme, significa, porque aquí me dice que es uniforme, significa que es constante y que yo en cualquier punto que quisiera medir la carga sobre este cascarón, pues voy a tener la misma densidad superficial. Entonces es constante y voy a poderla sacar de la integral. Y luego ahora vamos a hacer la resta de R menos R'. Y aquí yo voy a tener que esto es 0 menos R menos R. Entonces me va a quedar el vector menos R. Acuérdense que este va en dirección R gorrito, coma 0 menos 0, 0. Z menos 0, Z. ¿Sí? Y su magnitud voy a tener que es R menos R'. Ay, a ver si lo estoy haciendo bien o no. No, espérenme, porque ahí como que no me va a dar. Denme un minuto. Aquí me tiene que dar una función que no estoy viendo. A ver. R menos R'. Magnitud, pues como tengo un vector en 3 dimensiones, sería la raíz cuadrada de eso. X, Y, Z. Bueno, déjenme borro esto. Ya tengo eso. Y aquí voy a poner una nota. En coordenadas esféricas, y vamos a poner 2 puntos. La coordenada Z es igual a R, a una longitud R, coseno de teta. ¿Sí? Teta aquí es el ángulo azimutal. Esto es en coordenadas esféricas. La voy a poner también ahí. Entonces voy a tener que el vector R pues va a ser 0, 0, Z. Que esto es lo mismo 0, 0, R coseno de teta. ¿Sí? Entonces ahora sí las voy a poder restar. Entonces voy a tener R menos R' es igual a 0 menos 0, 0. Perdón, 0 menos R, R. Coma, 0 menos 0, 0 y R menos R'. ¿Es menos R, maestra? Sí, perdón, estaba restando al revés. Z menos 0, 0 y que Z es R
coseno de teta. ¿Sale? Tengo esto, aquí dice coseno. Y luego la magnitud, pues la vamos a sacar, voy a cambiar de pizarra. Voy a tener magnitud de R menos R'. Esto es igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, que yo voy a regresarme, que sería esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿verdad? Porque tengo un 0, entonces también sería 0 al cuadrado, pero ¿para qué lo ponemos? Entonces voy a obtener menos R al cuadrado, R cuadrado, más R cuadrado, coseno cuadrado de teta. Coseno cuadrado de teta. Ay, tengo mucho calor. Fíjense bien. Y luego, pues ya tendría yo que el campo, voy a poner diferencial del campo eléctrico es igual a K. El diferencial de Q, bueno, creo que sí les di esa expresión, va a ser sigma diferencial de área entre esta distancia al cubo. Entonces me va a quedar R cuadrado más R cuadrado coseno cuadrado de teta a la 3 medios por el vector R, 0, R coseno de teta. En este caso es en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, aquí el diferencial de área nosotros tenemos que ubicarlo en el tipo de coordenadas que estamos utilizando. Como yo estoy utilizando coordenadas esféricas, pues tengo que ver cuál es las coordenadas esféricas. ¿Alguien me puede decir cuál es el diferencial de área en coordenadas esféricas? ¿Alguien lo sabe? ¿Nadie? ¿No es R, no es dr de teta? No. Es R cuadrada seno de teta, R de teta de fino. Nada más lleva 2 diferenciales. Me dijo 3 diferenciales, ¿no? Es R cuadrado, que en este caso como el radio es constante, pues tiene que ir el radio de la esfera. R cuadrado, seno de teta, a ver, espérenme. En el libro, de hecho quisiera que le dieran una leída al libro que le subí ahí, bueno, no leída, estos no se leen, como checarlo, porque al inicio del libro viene un capítulo, o son 2 capítulos, no, creo que es uno. Viene un capítulo donde ahí vienen todos los operadores que vamos a utilizar en diferentes coordenadas, y creo que viene esto, creo, porque no estoy seguro. Vienen el diferencial de área y el diferencial de volumen para los diferentes, ¿cómo se llama? Es de teta de phi. Para las diferentes coordenadas, ¿sale? Entonces, ustedes si buscan diferencial de área en coordenadas esféricas, les van a aparecer 3 tipos. Que tengo yo aquí es cuando el radio es constante. ¿Por qué yo utilizo cuando el radio es constante? Porque como yo estoy tomando un pedacito de carga sobre la superficie, ¿sí? Sobre la superficie, entonces el radio no varía. La longitud o la distancia del centro de la esfera a cualquier punto va a ser el radio. Entonces aquí está en términos del de teta y el phi. Acuérdense que el teta es el ángulo azimutal y el phi es el polar. Cuando yo hago esto, voy a tener que el campo eléctrico
es igual a K sigma, porque pueden salir de la integral, y es una integral doble del diferencial de área. Bueno, el R cuadrado también puede salir porque es una constante. R cuadrado de A, déjenme borro ahí, ay, se apagó. R cuadrado seno de teta de phi sobre, pues, esto que tengo, que es R cuadrado más R cuadrado coseno cuadrado de teta a la 3 medios por R, 0, R coseno de teta. Y entonces aquí se van a hacer 3 integrales. Sería esto por esto, me da la integral en R gorrito. Esto por esto, me da la integral, la doble integral en 0, no hay componente en Y, y esto sería la componente en Z. Ahora aquí, nada más, fíjense bien, de los límites de la integral, pues van sobre el ángulo teta y sobre el ángulo phi. Entonces, sobre el ángulo teta es el ángulo azimutal. Yo tengo el cascarón completo, la esfera. Entonces, la va de 0 a pi, el ángulo teta. Y el ángulo phi, que es el azimutal, pues también va de 0 a 2pi. ¿Sí? ¿Mande? No hay un signo negativo en R mayúscula. Ah, sí, se me olvida desde hace rato, ¿verdad? Acá en el vector, aquí. Ajá, sí, ahí. Entonces, se deben de hacer las dos integrales, que sería la componente como en X o en R gorrito más bien, y luego esta, ¿sale? Pero aquí fíjense bien, la Z, yo para ponerla en coordenadas polares, pues la puse como R coseno de teta, y aquí pues aparece como R cuadrado coseno de teta. Sobre R no hay integrales porque el radio, esto viene de la densidad de carga, es constante, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo, si ustedes cambian, vuelven a cambiar lo que me dice la integral, puedes cambiar esto como en Z y esto como Z también. Y ya no va a depender ahí de la integral porque estas son como las coordenadas primadas. Déjense los pongo para que no se vayan a confundir. Teta, estas son como primadas. Maestra, pi, Mande. perdón, teta iba de 0 a pi, ¿verdad? Y phi de Sí. 0 a 2pi. Ajá, teta es el azimutal, que es el ángulo que hace con el eje Z, cualquier vector, y el phi es el polar, es el que gira como alrededor del plano XY. Entonces, yo aquí puedo cambiar esto por Z, ¿sí? Esto que tengo aquí y esto que tengo acá. ¿Por qué? Porque esto, como lo saqué de la densidad de área, acuérdense, estos son las coordenadas primadas. Entonces, realmente aquí, esto va a ser constante y nada más tendría que hacer la integral del diferencial de área para las dos, ¿verdad? Entonces, de aquí voy a tener lo siguiente. El campo es igual a K sigma por R cuadrado, que es constante, y esto también va a ser constante, porque no incluyen, van sobre coordenadas primadas las integrales, no sobre estas. Entonces aquí voy a tener entre, y lo puedo cambiar a Z o lo puedo dejar así, como yo quiera. Entonces puedo poner R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Y luego, ahorita voy a poner la integral. Por menos R, pues voy a poner la componente de esto, menos R cubo. Ahorita pongo la integral, ¿sale? Por R cubo. Y aquí va el resultado de la integral. Cuando ustedes hacen la integral del seno de teta,
¿Cuál es la integral del seno? Si se acuerdan, ¿no? Coseno. Coseno. Coseno evaluado en pi me da coseno de pi menos 1. ¿Es menos coseno o es coseno positivo? Positivo. Ok. Entonces, si yo integro seno, me queda coseno de pi es menos 1. Es que ahí me va a salir un signo negativo. Coseno de pi menos coseno de 0. Coseno de pi es menos 1 Es menos menos 1, que es coseno de 0 también es 1. Es que ¿por qué me da el menos 2? Profe, Mande, la integral de seno sí es menos coseno. ¿verdad que sí? Sí. Entonces, es menos coseno de pi menos coseno de 0. Entonces, el resultado de esta integral me da 2. Esta integral, seno de teta, me da 2. Y la integral de phi, como va de 0 a 2pi, pues entonces me queda 4pi, ¿verdad? Entonces ahí el resultado de esa integral es por 4pi. Y eso es la componente esta, ¿no? Y luego sería eso mismo por esta componente. Entonces, sí, mejor le hubiera dejado el vector. Déjenmelo. Pongo. R cuadrado por 4pi por este vector que es menos R, 0, Z. ¿Sale? Y entonces, pues ya, este sería el vector campo eléctrico. Aquí nada más puse el resultado de esta integral, que es el 4pi, lo pueden poner por aquí. ¿Sí? De hecho, fíjense, el resultado de esto, cuando tengo densidades de carga uniforme, me da el área de una esfera. El área de una esfera es 4pi r cuadrado. ¿Sí? 4pi r cuadrado. Y el hecho de que aquí, bueno, no, esta es la componente en R gorrito y esta es la componente en Z gorrito del campo eléctrico. Ay, perdón. ¿Sale? Ay. Bueno, entonces fíjense bien, vamos a hacer otro. Y déjenme buscar que sea algo, ¿qué hora es? Pues superficial de nuevo, para que no sea... Ay, sí es cierto. Maestra, disculpe, Dime. casi todos, bueno, creo que la mayoría teníamos dudas con un problema de los que dejó de tarea. El de ¿Cuál la les dejé espiral. de tarea? Bueno, Es que no me acuerdo. no lo dejó como tal de tarea, pero dejó como un ejercicio, uno de un anillo y un punto sobre el eje X. Ah, Es que lo ya. empezamos en clase, pero no lo terminamos. Y Ya, también y nos les- dijo que el de la espiral no estaba segura si la integral planteada estaba correcta o no. Sí, ya me acordé. Es que, ¿saben qué? Perdone, o sea, no es adrede lo que se me olvida, pero como tengo el otro grupo y con el otro grupo se me hace que voy más adelantada, luego no sé qué tareas les dejo a cada grupo y siempre estoy preguntando y a veces ya mejor me da como pena estar preguntando y ya no la checo. Sí, ya me acordé, les dije que no estaba segura de esa integral porque estaba rara. Ahorita lo vamos a checar. Si quieren, checamos eso y mañana tenemos clase y mañana veo uno, aunque sea solo un problema de volumétrica, porque esos son como los más largos. ¿Sí? Ok. Sí, por favor. Entonces, chequémoslo. Ujú. Déjenme lo checo.
Ok, voy a cambiar de pizarra. ¿Sale? Bueno, entonces era un anillo, una espira circular. Lo vamos a hacer. Ya me acordé, se me hace que está mal. Bueno, ustedes ya tienen ahí la figura, pero la voy a volver a poner, ¿sale? Tengo eso y el anillo estaba... Ah, no, esta es línea. Estaba ahí, ¿verdad? El punto de campo era en el eje X. ¿Sí? Sí, está sobre el eje X. X, 0. Intentaron hacer la integral porque si no iba a salir, se me hace, no sé. Sí, pero no salió. ¿Verdad? Sí, por eso es que se me hizo rara y como que dije, en algo me equivoqué, pero ya no. El radio del anillo era, ¿qué era? Creo que nada más era R. A. Es radio A. Ah, ok. Entonces tomamos un cachito acá, ¿verdad? Y, ok. Era eso. Bueno, ya los ejes no los voy a poner. Ahí está. Entonces el vector R pues era el vector que une este punto, ¿verdad? Entonces sería R igual a X, 0. Ya me acordé por qué. Porque les iba a explicar lo siguiente, fíjense bien. Si yo tomo dos elementos, y esto es lo primero que ustedes deberían de checar en los problemas, ¿vale? Yo tengo aquí, por ejemplo, tomo un DQ aquí y tomo un DQ acá, ¿sale? Entonces, si yo quisiera medir el campo aquí, creado por yo me imagino, imagínense ustedes una carga de prueba positiva. Las cargas de prueba siempre son positivas y muy chiquititas. Entonces, si yo tuviera aquí una carga de prueba y la fuerza, quisiera ver la fuerza entre este elemento y este elemento, pues sería una fuerza de repulsión, ¿no? Entonces, el vector campo, que tiene la misma dirección que el vector fuerza, sería un vector que va hacia acá. Déjenlo pongo en azul. Sería un vector que va así, ¿no? Bueno, más o menos. Y luego yo tomo otro elemento de forma simétrica, porque este está aquí, y tomo el uno enfrente de él exactamente, y me imagino lo mismo, y la fuerza también sería hacia acá. ¿Están de acuerdo? Sí. Así. Si yo me doy cuenta, estas líneas que yo les acabo de decir que son de fuerza tienen la misma dirección que el campo. Entonces, este sería el campo creado por este elemento y este sería el campo creado por este elemento. Entonces, si yo veo la simetría, esto es analizar la simetría del problema. ¿Qué pasa con las componentes? Imagínense, este tiene una componente aquí y sube, y su componente en Y. Y luego esta tiene una componente aquí y esta tiene una componente acá. ¿Qué pasa con las componentes en Y? Se anulan. Se anulan. Ajá, entonces eso es lo primero que nosotros deberíamos de ver, la simetría desde un punto de vista escalar y sin considerar dobles. El hecho de que aquí se cancelen las componentes en Y significa que si yo hago la integral en X y la integral en Y se me va a hacer 0. Entonces, al analizar yo la simetría del problema, me dice, pues ya no hagas la integral en Y, mejor haz la integral en X, ¿verdad? Solamente vas a tener el campo en X. Entonces, como solo tengo campo en X, ay Dios, espérame, es que... Solamente tengo en campo en X, yo voy a decir que
Fíjense, el campo solo va a tener componente X, ¿sí? ¿Y cómo puedo yo resolver el campo en X? La expresión que nosotros tenemos es vectorial y nos da las dos dimensiones. Entonces, nada más acuérdense, si yo tengo, lo voy a poner aquí, el campo en X, que es la componente en X, si yo lo viera como un vector, es el campo por el coseno de un ángulo alfa, lo voy a poner como alfa. Esto es como si yo viera en este diagramita que tengo aquí, ¿quién sería alfa? Pues alfa podría ser este, ¿no? Esto sería alfa. Si yo tengo que esto es alfa y este es el campo, alfa coseno, pues me da el campo en X, ¿sí? Esto es porque no voy a hacer la resta de vectores, acuérdense. Como ahí ya vi que se anula, esta es otra forma de hacerlo. Tengo yo el campo con su componente en X. Ya sé que es el doble, al final vamos a hacer el doble, ¿sale? Entonces, aquí vamos a decir el campo E sin vector, es decir, la magnitud, es igual a K, por Q sobre R cuadrado, KQR cuadrado. Ajá, así. Esto es para una magnitud, para una carga Q. Pero ¿qué pasa si yo tengo una densidad superficial, continua? Pues va a ser K de Q sobre R cuadrado. Esta es la magnitud, ¿eh? Aquí todavía no pongo la dirección. De hecho, creo que sí tienen esta expresión. Entonces, pueden utilizar esto que les estoy dando siempre que tengan simetría. Este sería el campo creado por este cachito en este punto, ¿sí? Que está a una distancia R. Esta sería la distancia. Que ahorita vamos a determinarla nosotros. Esto sería R, la R minúscula que pongo aquí. Entonces me falta saber quién es el coseno de alfa. Aquí voy a poner el coseno de alfa, ¿sí? Déjenme ubico esto, a ver si no los estoy confundiendo. Esto es R, ¿sí? El coseno de alfa, este ángulo alfa es este mismo ángulo alfa por propiedades, son ángulos opuestos por el vértice, acuérdense. Entonces esto también es alfa. Fíjense, si de aquí a aquí es X, ¿verdad? Porque es el punto X, 0. De aquí a aquí, ¿cuánto vale la distancia de aquí a este punto? ¿Alguien me puede decir? Ah, no es cierto. Aquí, ajá. ¿Quién es? Se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Es la distancia del origen a este punto de la espira. ¿Cuál es la ¿Podemos distancia? poner como sus coordenadas? Sí, pero ¿cuáles son las coordenadas? Sería... A ver, vean esto. ¿Cuál es la distancia del origen a este punto del anillo? A. ¿Cuál es la distancia de este punto del origen a este punto del anillo? Igual. A. Siempre acuérdense de las cosas así. Por ejemplo, el anillo no cambia su forma, es un círculo. Entonces, cualquier distancia que yo trace del centro a cualquier punto, siempre va a ser el radio. Entonces, aquí esta distancia es A, esta distancia es X, ¿verdad? Y esta es la distancia R que tengo acá. Entonces, ¿quién es el coseno de alfa? Alfa es este ángulo y es este ángulo, porque son opuestos por el vértice. Lo puedo sacar en términos de X, A
y R. El coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces sería X entre, ¿qué? R. X entre R. ¿Y cuánto vale R? Es un triángulo rectángulo. Esta es la hipotenusa, aunque se vea toda fea. ¿Quién es? Sería la suma de A cuadrada más La raíz de La raíz de A cuadrada más, ¿quién? X cuadrada. A cuadrada más X cuadrada. Y ya tengo todo, fíjense bien. El campo creado por solo este cachito, el campo en X, es, voy a poner DE, X ya va a ser completo, es DE coseno de alfa. Entonces es el DE que tengo acá, K de Q entre R cuadrado, que es raíz. Bueno, al cuadrado me queda sin la raíz, ¿verdad? Me queda A cuadrado más X cuadrado, así porque está al cuadrado. Es esto al cuadrado por el coseno. ¿El coseno quién es? X entre R por X entre R, que es la raíz de A cuadrada más X cuadrada. Entonces, el diferencial del campo en X lo podemos expresar como KX diferencial de carga entre, si se fijan, esto es lo mismo, esto está a la 1 más un medio, es las 3 medios. Entonces, A cuadrada más X cuadrada a la 3 medios. Ya. Entonces, el hecho de utilizar simetría, yo ya no me meto con la componente en y ya no hago la integral y porque ya sé que se me va a hacer 0. Entonces, este es el campo creado solamente por este elemento, ¿sí? Si yo quiero, a la hora de integrar, por ejemplo, fíjense, aquí todavía nos falta poner que el dq, ¿quién es? Es el X, ¿no? radio por No, perdón, ¿cómo nos dice que está la carga distribuida? uniformemente. Uniformemente. Eso significa que si yo mido la carga en cualquier punto sobre este anillo, me va a dar la misma en cada punto. Entonces, a mí me piden el campo en el punto X, ¿verdad? Y yo veo la integral aquí yo veo que el campo en X, y lo voy a anotar aquí mismo, el campo en X es igual. Yo tomé un diferencial de carga, es uniforme, y hasta me decía, creo que es una carga Q mayúscula, ¿no? Distribuida uniformemente. Entonces, aquí simplemente sería, aquí la integral va sobre el dq que yo tomé aquí. Entonces voy a tener el campo en X es la integral de esto. La integral de kx dq sobre a cuadrada más x cuadrada a la 3 medios. Y aquí la única que tiene diferencial es la de q. Entonces integramos q y esto va integrado desde 0 a q. Y luego ustedes podrán pensar, ¿por qué no le puso el 2? Porque al integrar yo desde 0 a q estoy integrando toda la carga que está distribuida sobre el anillo. Aquí el tomar dos elementos aquí y acá solamente me ayudó a ver que las componentes en Y se van a eliminar y solamente puedo hacer esto.
Por ejemplo, si en otro problema ustedes ven que las que se eliminan son las componentes en X, pueden utilizar esto y nada más iría el campo el diferencial del campo en Y sería el diferencial del campo por el seno de alfa, ¿verdad? Y tendrían que tener alguna simetría o geometría de este estilo. Entonces aquí cuando integro esta carga de 0 a Q, la integral del diferencial pues es Q evaluado de 0 a Q, pues Q mayúscula. Entonces el campo en X es igual a KQ X entre A cuadrada más X cuadrada a la 3 medios. Y ese sería el campo. ¿Sale? Sale. Sí. Ok. Bueno, entonces por hoy sería todo, chicos. Nos vemos mañana, creo. Mañana voy a tratar de comenzar, o no sé, la siguiente clase, de hacer, aunque sea solamente un problema, pero que lleve integrales triples, ¿sale? Es decir, que sea de volumen. Son un poquito más largas, pero tenemos que ver esa parte. Y por favor, chequen al inicio del libro, si quieren, hagan como un, ¿cómo se dice? Se me fue. Formulario o algo así, de los diferenciales de área y de volumen en diferentes coordenadas, ¿sí? Porque eso lo necesitamos. Eso y obviamente las coordenadas también. O sea, por ejemplo, cambiar de coordenadas cartesianas a cilíndricas, cartesianas a esféricas y de esféricas y cilíndricas a cartesianas. Como que hagan ese formulario ahí para que lo tengan a la mano. ¿Sale? ¿Dudas? Sí. ¿Comentarios? No, por ahora no. ¿No? Bueno, entonces vayan preparando sus apuntes porque acuérdense, los van a tener que subir la siguiente semana. ¿Sale? Entonces nos vemos, sería todo. Voy a dejar de compartir. Listo. Bueno. Es nuestra, nos vemos. Nos Pásame vemos, tu día. cuídense. Bye. Tenga buen